If you are an entrepreneur trying to navigate the journey alone, you're in the right place. Today, we'll talk about the different challenges we have to face as solopreneurs and how to overcome them. Let's dive into it. Si estás emprendiendo solo, seguramente te habrás dado cuenta que no todo es color de rosas. Hay días en los que sentimos una libertad increíble y hay otros días en los que nos agarran las dudas, los miedos, el sentimiento de soledad y aquella famosa pregunta de, ¿estaré haciendo las cosas bien? Bueno, quédate porque hoy vamos a estar hablando de algunos de los mayores desafíos que tenemos cuando emprendemos en solitario y además te voy a compartir algunas estrategias concretas y reales que me han servido a mí para no colapsar en el intento. Hablemos de los desafíos más comunes, porque desde afuera puede verse todo muy divino, pero la realidad es que estando desde adentro hay muchas dificultades y desafíos que tenemos que ir atravesando en el camino. Primero, soledad y falta de feedback. Cuando emprendes solo, no hay compañeros de equipo con quien intercambiar ideas, alguien que te diga, esto está buenísimo, o mira, me parece que este no es el camino más acertado. Y entonces, ¿qué pasa? Terminamos perdiendo confianza en nosotros mismos, ¿sí? En nuestro propio criterio. A mí me pasó, ¿sí? Durante mucho tiempo no tenía con quién contrastar mis ideas, pero después empecé a recurrir a pares y a comunidades que me podían reflejar un montón de cosas y acompañar en el camino emprendedor, y eso me ayudó muchísimo. Otro de los grandes desafíos al emprender solos es la autonomía en la toma de decisiones. Y hablando de decisiones, cuando sos solopreneur, la verdad es que todo depende de vos, cualquier tipo de decisión. Ventas, finanzas, cuándo publicar, qué vender, si pivotar, si no, qué tipo de contenido publicar, en fin, todo depende de vos. Y la realidad es que esto complica un poco las cosas, ¿sí? Porque no hay nadie que te diga qué tenés que hacer. Entonces acá la clave es empezar a confiar en tu criterio, ¿sí? Y empezar a validar tus propias decisiones en vez de esperar validación de los demás, ¿sí? Acá en realidad no estamos buscando aprobación de nadie, sino básicamente hacer algo que tenga sentido. Me parece que más allá de que las cosas estén probadas o validadas, está buenísimo encontrar nuestra propia fórmula, ¿sí? Empezar a confiar en nuestro propio criterio, porque en definitiva está todo bien. A ver, como dice una mentora que sigo y que me encanta, o se gana o se aprende. Me encanta esta frase. Y la realidad es así. La experiencia además es la que te va a empezar de a poco a dar las respuestas que tanto necesitas. Sí, esto está buenísimo. Me parece que es importante que nos hagamos cargo de nuestras decisiones y acciones como emprendedores, porque en definitiva es lo que nos va a llevar a asumir el liderazgo, ¿sí? de nuestro negocio. Otro de los grandes desafíos al emprender solos es la sobrecarga de tareas. Archiconocido. ¿Por qué? ¿Emprendes solo? Nada, sos multitarea. Sos el diseñador, el asistente virtual, el contador en algunos casos, el de marketing, el de ventas, en fin, multitasking, ¿verdad? Y esto la verdad que puede convertirse en un problema. Personalmente trato de tomármelo con mucha calma, ¿sí? Me recuerdo que hay cosas que simplemente pueden esperar o que no son tan importantes, ¿sí? En este sentido, un sistema de organización es clave, ¿sí? También el hecho de aprender a priorizar. De eso vamos a estar hablando en futuros contenidos. Ok, hasta acá 3 grandes desafíos que tenemos como solopreneurs, pero hay una pregunta que se impone, que es ¿cómo hacemos para generar comunidad y apoyo sin tener un equipo propio? Bueno, acá te traigo una muy buena noticia y es que no necesitas un equipo propio para sentirte acompañado. ¿Pensaste, por ejemplo, en hacer networking estratégico? Cuando entendí esto, mi forma de emprender cambió radicalmente. Sí, me empecé a conectar con otros emprendedores y esto me dio un montón de apoyo, sí, un montón de perspectivas sobre mis propias decisiones. Y en este sentido te recomiendo, sí, que busques comunidades online, pares, eventos, participar de meetups, sí, todo lo que son grupos de masterminds. Está buenísimo para apoyarte en tu camino emprendedor. Así vas a ver que hay gente que simplemente está en la misma sintonía que vos, ¿sí? Como emprendedores esto es buenísimo, porque nos sentimos identificados, porque nos podemos ver reflejados y espejados en un par, ¿sí? En los otros, y esto es muy enriquecedor. Otra gran alternativa es usar las redes sociales de forma inteligente. ¿A qué me refiero con esto de usar las redes sociales de forma inteligente? Bueno, probablemente hoy por hoy las uses más para distraerte, ¿no? Como distracción, como entretenimiento. Bueno, te propongo, ¿por qué no?, que empieces a usar las redes sociales para mostrarte vos, ¿sí? Para compartirte, para dar tu voz a conocer, para mostrar tu autenticidad. No te imaginas la cantidad de gente que se va a sentir identificada con vos, que te va a poder dar feedback real.
Esto lo puedes hacer sumándote a una infinidad de alternativas, ¿sí? Grupos de Facebook, como te decía, Meetups, Mastermind, ¿sí? Son todas alternativas que están buenísimas. Yo, por ejemplo, estoy en grupos de emprendedores, de nómadas digitales, ¿sí? De mujeres que viajan alrededor del mundo y, bueno, alguno que otro más. Pero básicamente es esto, ¿sí? Estar en contacto y empezar a interactuar. Y una tercera recomendación sería tener un accountability partner, ¿sí? Accountability partner. A veces solo necesitas una persona con quien hacer seguimiento de tus avances. Simplemente, no tiene que ser una persona con más experiencia que vos, no necesariamente. Puede ser un par con quien compartas un montón de cosas, estén en el mismo camino, sí, en el mismo nivel, puedas sentirte motivado y compartan los mismos objetivos. De hecho, hace un par de años yo creé mi propio mastermind, sí, con otros 2 emprendedores que, terminaron siendo muy, muy buenos amigos míos. Y fue justamente para eso. Cada 2 semanas nos juntábamos para ver esto, dónde estábamos, cómo veníamos, con nuestros compromisos, nuestros avances, nuestras dificultades. Y estuvo buenísimo por esta identificación que se da, ¿no? Como uno se espeja al otro. Y esto de tener un accountability partner para decir, ok, tengo a alguien a quien rendirle, ¿no? mis objetivos y mis metas prometidas. Eso está buenísimo, ayuda un montón. Y a propósito, hay un test que te voy a dejar acá en la descripción de Gretchen Rubin, que está buenísimo porque es un test que habla de 4 tipos diferentes de personalidad y me parece interesante traerlo en este contexto porque ahí te vas a dar cuenta si sos una persona que responde a expectativas externas, si sos una persona que necesitas de esa mirada externa para cumplir y para accionar. Así que nada, te lo dejo acá porque creo que va a sumar bastante. Ahora, hablábamos de la sobrecarga de tareas. Te quiero compartir algunas estrategias que creo que te pueden servir bastante. Por un lado, automatización básica, ¿sí? Mira, hay herramientas que te ahorran un montón de trabajo. Un simple Calendly te evita ya el ida y vuelta de mails, ¿sí? Plantillas, templates, procesos, sistemas, lo que puedas ir armando, ¿sí? El hecho es evitar tener que hacer tareas repetitivas. No te vuelvas loco, ¿sí? La idea es empezar de a poco. No tenés que hacer todo ya, pero sí está bueno que de a poco empieces a implementar procesos y sistemas. Justamente, 2. Sistemas, ¿sí? El segundo punto clave son sistemas en vez de voluntad. ¿A qué me refiero con esto? La fuerza de voluntad no alcanza. Si vas a depender de hoy tengo ganas o no tengo ganas, estás en problemas, ¿sí? Lo importante es, mejor dicho, es tener rutinas claras, ¿sí? Puedes reservarte bloques de horario, sí, y respetarlos a rajatabla como si fueran reuniones con un cliente. Por ejemplo, a mí me resulta mucho agrupar las tareas por contexto, ¿sí? Para evitar lo que se llama context switching, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarro varias tareas administrativas chiquitas y las resuelvo una y otra así en secuencia, ¿sí? Todas seguidas. Obviamente multitasking no existe, pero sí esto de, agrupo tareas similares en el mismo bloque de tiempo. O por ejemplo, si estoy trabajando con tema presupuestos, también agarro varias tareas similares, por ejemplo, hacer el estimado mensual, revisar los números del mes anterior y así. Esto la verdad que funciona muchísimo mejor para la mente, ¿sí? Es mucho más amable y menos desgastante que andar saltando de una tarea a otra, entre tareas que no tienen nada que ver. Otro punto importante, definir prioridades con claridad. No todo lo que parece urgente es importante, ¿sí? Tenés que aprender a diferenciar qué es exactamente lo que mueve la aguja en tu negocio y dejar un poco de lado todo lo que no suma. Y en este sentido, una herramienta que me gusta, sí, que uso bastante en mi día a día, es la matriz de Eisenhower. Te la voy a dejar también acá en la descripción, que básicamente divide a las tareas en 4 grupos diferentes. Por un lado, tareas que son importantes y urgentes. Por otro lado, tareas que son importantes pero no urgentes. Tercero, tareas que no son importantes pero sí son urgentes. Y la cuarta categoría, tareas que no son ni importantes ni urgentes, ¿ok? Esto es muy útil porque vas a poder ubicar las tareas en estos 4 cuadrantes y así vas a poder identificar con mayor claridad cuáles requieren una acción inmediata, cuáles podés patear para más adelante, sí, manejar con más tiempo y más cabeza también, cuáles podés delegar y cuáles definitivamente tenés que eliminar.
Para ir cerrando, emprender solo no significa estar solo. Si te rodeas de la gente correcta, confías en tu propio camino y optimizas tus tiempos, vas a poder hacer crecer tu negocio de una forma sostenible y sin agotarte en el camino. Contame en comentarios, ¿cuál de estos desafíos sentís que te cuesta más? Te leo.